nueva conferencia dentro de los jueves de marketing a cargo de la Escuela de Marketing Global y Administración Comercial. El día de hoy tenemos a nuestra expositora, la magíster Silvana Mendoza Malca, cuyos detalles daremos a continuación, pero antes las palabras previas del doctor Carlos Cavani Grau, director de la Escuela de Marketing Global, y además después haremos unas indicaciones a cargo de la señora Marieta García para el control de la asistencia a efecto de evitar cualquier contingencia en el registro de los participantes. Por favor, adelante, mi estimado doctor Carlos Cavani Grau. Muchas gracias, doctor Iván Antonio Oblitas Vallejo. Muy buenas tardes, querida maestra Silvana Mendoza. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para que participe en esta conferencia internacional de los jueves de marketing. Nuestra Escuela de Marketing Global y Administración Comercial cumplió el día 11 de noviembre por todo lo alto 8 años de funcionamiento ininterrumpido. Tenemos aproximadamente ya casi 300 alumnos y efectivamente una plana docente y un plan de estudios altamente competitivo. La felicito entonces ya desde ya por antelación por esta brillante conferencia que nos va a dictar el día de hoy, ¿no? Queridos alumnos y queridos académicos, profesores de la Escuela de Marketing Global y Administración Comercial, participen con sus alumnos en esta extraordinaria conferencia sobre marketing global y diplomacia. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Adelante, doctor Iván Antonio Oblitas Vallejo. Bien, a continuación voy a presentar a la magíster Silvana Mendoza Malca. Ella es economista egresada de la Universidad Ricardo Palma. Actualmente es primera secretaria del Servicio Diplomático de la República, diplomática de carrera. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú y una segunda maestría en Estrategia Internacional por London School of Economics and Political Science, y asimismo ha trabajado en la División de Economía e Inversiones en la Embajada de Perú en el Reino Unido. Actualmente desempeña funciones en nuestra Cancillería en la sede de Perú. Antes de cederle el uso de la palabra a tan connotada expositora y profesional, quiero pasarle unas recomendaciones a cargo de la señora Marieta García para los participantes, por favor. Unos segundos. Adelante, Marieta, por favor. Buenas tardes a todos. Es para informarles acerca de la asistencia. Voy a pasar la asistencia en 2 tiempos. Deben registrarse en ella, deben de poner bien su código, por favor, y sus nombres. En esta asistencia tienen que estar las 2 registradas, si no, no se va a pasar el sistema. Gracias. Por el chat, no, Marieta. Lo voy a pasar por el chat. Por favor, a la hora que lo pase por el chat, no respondan, simplemente marcan la asistencia, nada más. Bien, entonces, a continuación, la magíster Silvana Mendoza Malca, primera secretaria del Servicio Diplomático de la República, a cargo de la conferencia denominada Marketing Global, Importancia de la Diplomacia Económico-Comercial. Adelante, Silvana. Gracias, muchas gracias, profesor Oblitas. Gracias al doctor Carlos Cavani y a todo el equipo de la Escuela de Marketing Global y Administración Comercial. Estoy muy honrada de poder participar en esta conferencia y de repente darles algunas experiencias en base al tiempo que pasé en la Embajada de Perú en Reino Unido ejerciendo labores en diplomacia económica y también algo de un marco teórico de lo que es la diplomacia económica comercial y por qué considero que es importante. Quería empezar quería compartir una presentación, pero no se pudo por problemas técnicos, pero igual voy a tratar de
de compartir con ustedes un poco de la teoría y de la práctica sobre la diplomacia económica y que tal vez se haga lo más entendible posible. La diplomacia económica, creo que es importante tener una definición. De acuerdo a algunos autores, la diplomacia económica es un método por el cual los estados conducen sus relaciones económicas externas. En este caso, uno de los autores que da una definición que es más comprensible es Nicholas Bain, que es diplomático y académico británico. Entonces, creo que a partir de esa definición, como un método por el cual los estados conducen sus relaciones económicas externas, creo que nos puede dar una idea de más o menos los elementos que componen esto. Aunque es una definición simplificada, esta nos hace un poco ver algunos conceptos que están detrás. Por ejemplo, dice que es cómo los estados conducen sus relaciones económicas. Entonces, aquí la importancia de saber que uno de los roles principales o uno de los actores principales es el Estado. ¿Por qué es esta mención? Yo pienso que esta mención es porque es por el rol que juegan los intereses nacionales a la hora de ejecutar esta diplomacia económica. Entonces, lo que vemos es los intereses como un determinante de esta acción externa, que es precisamente en el campo económico. También esta definición nos hace ver que los estados conducen sus relaciones económicas externas. Entonces, al decir conducen, significa que esta diplomacia económica tiene un carácter muy práctico y se desarrolla de una manera muy dinámica. Creo que con estos dos aspectos, el rol del Estado y la parte práctica de que tiene que ver con la ejecución misma, podemos entender un poco este concepto y esta dinámica. Quería un poco también compartir con ustedes un poco de marco histórico, porque creo que es importante para entender cómo se ha desarrollado esta acción en el campo internacional. Por ejemplo, tenemos que una de las formas como se manifestó esto, el hecho de querer regular las relaciones económicas entre estados, fue a través de la conferencia de Bretton Woods, que se desarrolló en 1944, cuando estaba por terminar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese momento se congregan representantes de 44 países, y que son los estados aliados de la Segunda Guerra Mundial, porque tienen la necesidad de configurar un orden monetario internacional. Cuando existe esta necesidad de configurar el orden, lo que se dan cuenta es que necesitan crear instituciones económicas y también plantear ciertas normas, sobre todo considerando la crisis económica que había tenido la Segunda Guerra Mundial. Una de estas instituciones es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y luego de esto consensúan también a los pocos años el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que lo hacen para regular el comercio mundial, y es lo que luego se transformaría en la Organización Mundial de Comercio. Este es un ejemplo entonces de cómo los estados se reúnen para crear ciertas reglas en un momento determinado, porque ven que es importante en ese momento que se pongan de acuerdo para dar un marco normativo internacional, sobre todo que asegure una paz duradera, ¿no?, luego de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en el caso de
la delegación británica, quien encabeza el gobierno en ese momento y la representación en la conferencia Bretton Woods, que el nombre es por el lugar donde fue hecha la conferencia en Estados Unidos, es Keynes, que en ese momento su teoría económica estaba muy difundida entre todos. Entonces, si entendemos más o menos de esta perspectiva histórica, vamos avanzando hacia luego un contexto de mayor interdependencia económica, que es principalmente en los últimos 70 años, y esto hace que la política internacional y la política nacional tengan una distinción, una separación cada vez menor. Entonces, ¿por qué? Porque los asuntos internacionales no están de manera rígida solo al ámbito internacional, sino que, y cuando hablas de comercio exterior, de inversiones, sino que eso está influenciado por políticas nacionales, políticas que tienen que ver con la industria, con promoción del empleo, políticas fiscales. En realidad, por ejemplo, varios analistas concuerdan en que uno de los ejemplos más resaltantes de esto, de esta interdependencia económica, es el caso de la crisis financiera internacional en el año 2007, porque fue un caso muy emblemático de que se daba una crisis internacional, pero que tenía su origen en la política norteamericana relativa al mercado de las viviendas. Y esto continúa, esta interdependencia. Hay un avance de la globalización, y especialmente a partir de la década de los 90. Entonces, la diplomacia económica ve la necesidad de profundizar más en procesos al interior de los países, entender así las repercusiones internacionales de estos procesos. Al mismo tiempo también hay mercados globales para la producción, para la inversión. Entonces también se da esa distinción de que algunos mercados pueden ser más competitivos que otros, y puede haber también regulaciones, y esto en general influenciará las negociaciones. Un aspecto importante que considero mencionar es los actores de esta diplomacia económica, porque tal vez se ve un poco no caótico, pero dado el hecho de que tiene que ver con relaciones económicas internacionales que son muy dinámicas y que tienen muchas influencias a partir de los acontecimientos nacionales o las políticas nacionales. Es de todas maneras importante identificar o tratar de identificar cuáles son los actores que le ejecutan. Principalmente los actores son representantes de gobierno. En este caso, en muchos de los países es principalmente la Cancillería, y también los ministerios, algunos son ministerios de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales, o algunos son del Ministerio de Comercio, de Relaciones Internacionales y Economía, pero es básicamente el Ejecutivo. También, sin embargo, existen otros actores, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora de ejecutar la diplomacia económica, lo que vas a tomar en cuenta es la política nacional, pero esta política nacional, ¿cómo se ha diseñado? Entonces, ahí vemos que hay otros actores nacionales, como los gremios, las asociaciones, la academia, todos aquellos cuyos intereses tienen influencia en este diseño de política. Entonces, entendemos que esto va más allá de las cancillerías, porque involucra a entidades gubernamentales que tratan sobre asuntos económicos. Nosotros lo vemos en la práctica, ¿no? Agencias que tienen unidades de cooperación internacional, agencias especializadas, y que tratan directamente con sus contrapartes de otros países, ¿no?
pero siempre lo importante es tener en cuenta la política nacional y los objetivos que se plantea como país, para de alguna manera tratar de involucrar mejor, identificar mejor oportunidades. Luego también tenemos que hay actores que son no estatales, y estos actores que son no estatales también tienen mucha influencia en el diseño de las políticas. Puede ser, por ejemplo, las empresas, y dependiendo de cada país también es el sector predominante, el que tiene de repente mayor influencia. Puede ser, por ejemplo, en Estados Unidos el caso del sector de producción de acero. En Brasil un sector más industrial, o de repente el ganadero. Entonces, así uno puede ir identificando qué sectores son los que van a tener mayor incidencia a la hora de diseñar estas políticas, que se van a traducir después a la hora en que tienen que negociar con otros estados en ciertos parámetros arancelarios, o en determinar ciertos sectores sensibles sobre los que tal vez no quieren abrir mucho el mercado. Bueno, asimismo, la diplomacia con todos estos actores involucra también varios instrumentos a la hora de ejecutarlo. Normalmente tenemos negociaciones que pueden ser también de carácter más informal, o hay cierta cooperación, pero también hay otras negociaciones más formales que se den en el marco de organismos internacionales, o marcos bilaterales, regionales, multilaterales, y también finalmente hay unos, se crean acuerdos, se llegan a consensos para crear acuerdos, y por lo tanto se pueden llegar a crear normas que son de carácter de obligatorio cumplimiento. Por ejemplo, en el ámbito de la cooperación está el caso de, por ejemplo, muchos países desarrollados, para ejecutar su diplomacia económica a través de cooperación crean fondos. Ese es el caso de Reino Unido, que tiene el Fondo de Prosperidad. Entonces, es un determinado monto asignado que está dirigido a sectores específicos. Por ejemplo, puede ser infraestructura de transporte, agua y saneamiento, o de repente soluciones amigables con el medio ambiente, algo así. Y estos recursos, como su nombre lo dice, Fondo para la Prosperidad, son puestos a disposición por parte del gobierno con países socios, pero en desarrollo. Por ejemplo, en el caso del Perú. Y lo que se hace aquí es una cooperación, de manera que si se tiene un proyecto que está bien diseñado y evaluado, puede obtener esta cooperación, pero también es una forma de involucrar a los sectores empresariales de ambos países, porque tal vez el otro país, el que es el que va a cooperar, tiene una ventaja competitiva en cuanto a un sector, tiene unas empresas que destacan de repente en soluciones medioambientales, o en tecnología para agua y saneamiento, y entonces un primer paso puede ser la cooperación, pero luego fortalecer más los vínculos económicos y comerciales. Además de estos tipos de relaciones que se dan en la diplomacia económica, nosotros también hemos visto últimamente que pueden haber casos en que no se llega a un mutuo acuerdo, o pueden ser algunas veces confrontacionales. Puede darse como la aplicación de medidas unilaterales de comercio, y este ha sido, por ejemplo, el caso de lo que se denomina guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? Que lo que ha mostrado es un acto unilateral de ambas partes por establecer
tarifas a determinados sectores. Estos son medios que existen, ¿no? Que lo ideal no es emplearlos, pero que existen y se dan en la realidad. Nosotros, para entender un poco cómo se divide esta práctica que vemos en la diplomacia económica, creo que es importante que lo dividamos en dos aspectos, ¿no? Uno que es el de negociación, el que he comentado, que puede ser bilateral, o sea, entre dos países, multilateral, puede ser en el marco de una organización internacional, que están todos los países, también se da en regional y donde también se toman decisiones. Pero también hay otro aspecto de la diplomacia económica, que uno cuando está en el exterior es también lo que ejerce, que es la promoción de comercio y de inversión. Creo que es importante para ejecutar la diplomacia económica. Desde mi experiencia considero que es importante que se tenga presente las necesidades del país, ¿no? Cómo se formulan las políticas en torno a las necesidades del país, qué sectores prioritarios existen, por ejemplo, tenemos el caso de la Política Nacional de Transformación Digital, que está en diseño ahora y que es una necesidad lograr articular a todas las entidades para implementar una política de transformación digital, que significa digitalizar los servicios del Estado, facilitar la digitalización de las empresas, especialmente de las pymes. Entonces, todos esos insumos, las prioridades que establece el gobierno, es importante conocerlas, es importante saber qué entidades están involucradas en eso, qué horizonte se tiene, porque una vez que uno está en el campo de la diplomacia económica, mientras mejor conozca las necesidades de su país y sepa mejor las prioridades, va a poder, pienso, identificar mejor oportunidades. Y creo que es también eso como en el caso de las empresas, ¿no? Porque en el caso de las empresas, lo que yo veía desde allá en Londres era que muchas de las empresas que venían estaban interesados en buscar nuevos mercados, eran especialmente los que tenían, son los desarrolladores de estrategias de negocio, creo que se llama, desarrolladores de nuevos mercados. Entonces ellos también como empresa buscan mirar hacia adentro, saber qué cosa les interesa y a dónde pueden apuntar. Igual nosotros como representante de país tienes que ser cuál es tu necesidad, cómo se está diseñando la política, qué sectores están involucrados y que hay incluso no simplemente partir de las políticas que de repente están a cargo de un sector, por ejemplo, por el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, sino ir un poco más atrás. Por ejemplo, es el caso de en Londres, ahí estaba hasta hace poco la Organización Internacional de Cacao. Entonces, los países que van ahí son los países, se representan ahí los países que son productores de cacao a nivel mundial y los países que son consumidores. Entonces, están básicamente representados países de Latinoamérica como productores de cacao, países de África y países consumidores son los países de Europa, Estados Unidos. Cada uno va ahí a hacer un espacio de diálogo porque se sabe que el mercado es global, entonces se quiere saber mejor. Hay aspectos dentro de ese mercado que se necesitan tratar a nivel de todos los países involucrados, como son el nivel de precio, la amenaza de plagas a los cultivos, la calidad, el cambio climático, múltiples cosas, y con intereses que están puestos de manera
que son por un lado de los productores, exportadores, y por otro lado de los consumidores, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros para entender un poco, se tiene la información, lo principal, lo que te va a servir es lo que venga del Ministerio de Agricultura, pero también lo que nos sirvió en ese momento fue conocer y escuchar, sobre todo a las personas que representaban las cooperativas de productores de cacao, la Asociación de Productores de Cacao, que son pequeñas cooperativas. Porque si uno retrocedía hasta ese punto, te ayuda a entender mejor las necesidades que tienes como país, y luego también te das cuenta de que algunas cosas son compartidas por otros países en América Latina o por algunos de África. Enfrentan a veces los mismos retos, ¿no? La necesidad de innovación tecnológica en el campo y todo eso. Entonces es importante no solo conocer, tal vez desde la parte formal, como un sector de tu país, pero ir a las necesidades que te pueden, sobre las que te pueden informar los propios actores, ¿no? Los que están ahí. Y bueno, para entender un poco, uno de los elementos que considero que también es que tiene que ser tomado en cuenta para entender la diplomacia económica, es el contexto internacional, porque en el contexto internacional nosotros podemos entender, por ejemplo, algunos factores que ya tienen tiempo y otros que se están intensificando, pero también otros aspectos nuevos. Y esto nos va a hacer entender mejor el panorama de las relaciones que están sucediendo en el momento. Nosotros, por ejemplo, no sabemos que, ya lo he explicado, que hay varios actores, que no son solo los estados, pero también vemos como países que hay nuevas potencias, como China, que han progresado, han obtenido mayores ventajas, como India, como Brasil. También vemos, por ejemplo, que otros pueden verse como que ha perdido peso, como Estados Unidos, tal vez la Unión Europea o Japón, que fueron golpeados por la crisis financiera. Pero es importante tener todo eso en cuenta, todo ese dinamismo, y también considerar que hay al mismo tiempo en esa dinámica acuerdos que pueden ser acuerdos que tal vez ahora los que más proliferan son los bilaterales, porque tal vez es más fácil que lleguen a un punto en común entre 2 o 4 países que tienen políticas similares y menos predominancia del ámbito más multilateral, ¿no? O acuerdos que son de tipo más regional. Por ejemplo, otro punto a tomar en cuenta en el contexto internacional actual, lo que ya había mencionado, el enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China, y esto como un cuestionamiento al sistema multilateral de comercio. Porque si es que uno, para entender un poco el contexto internacional, por ejemplo, y esta expresión de enfrentamiento comercial, es importante ir un poco atrás y ver por qué se está cuestionando a este sistema de comercio, qué es lo que se busca, qué reglas se busca cambiar, por qué hay esta disconformidad de parte de un país frente a otro, y cómo se espera que esto se solucione. Asimismo, otro de los aspectos del contexto internacional en general, por ejemplo, actual, es el despliegue, es la cuarta revolución industrial, en general lo que se denomina las nuevas tecnologías, pero particularmente dentro de eso el despliegue de la tecnología 5G. Entonces, al ver nosotros el panorama internacional, nos damos cuenta que hay varios puntos a los que hay que prestar atención y que pueden ser en múltiples sectores,
pero y que siempre hay un componente económico. Eso, bueno, es lo que considero. Por ejemplo, en el caso de lo que mencionaba, ¿no?, de la tecnología 5G, no solo como una novedad tecnológica, sino como una infraestructura clave a nivel mundial que va a ser un soporte para innovación de procesos productivos, para alcanzar una economía digital. Y en ese sentido vemos cuál viene a ser la postura de los estados frente a ello, cuál es el rol que juegan las empresas en esto. Hay la disposición de este tipo de infraestructura y tecnología, sea principalmente por 4 empresas, Huawei, Ericsson, Nokia y Samsung. Entonces, al analizar esto es importante identificar qué actores, sean privados o estatales, hay, qué tanto peso tienen y qué, digamos, políticas se despliegan frente a esto. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, han emitido una como iniciativa para que se llama para una red limpia, en el cual lo que promueven es que el despliegue de 5G se dé con ciertas empresas y no por el caso, por ejemplo, las principales empresas de Occidente, no, que tiene y que denota cierta suspicacia frente a Huawei, por decirlo, a una empresa china. Pero esto sale a nivel de una iniciativa una iniciativa de gobierno y que hace un llamado a que otros países se sumen. Entonces, a partir de algo que aparentemente parece meramente un fenómeno tecnológico, se pueden ver intereses, empresas y políticas y acción en el exterior. Bueno, como les mencionaba, ¿no?, en estas relaciones es importante considerar el rol del Estado, ¿no?, ya sea, bueno, directamente o con la participación de empresas, sobre todo en el caso de grandes empresas multinacionales. Pero para hacer todo un poco, entender un poco o poder hacer un análisis, la diplomacia económica utiliza un poco la disciplina de la economía política internacional y también de relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que podamos estudiar factores estructurales y el poder relativo de los estados y también la influencia que puede haber dentro de las economías nacionales. Y también, por supuesto, la teoría de la negociación, que seguro varios de ustedes lo estudian en el curso, en la carrera, también se utiliza para la diplomacia económica. ¿No? Por lo que de repente han visto, es tal vez un poco complejo, ¿no? Y en realidad lo ideal sería poder tener de repente una base, una teoría que nos indique cómo se va a comportar los estados en ciertas circunstancias, ¿no? Pero, o cómo van a conducir las políticas. Pero bueno, lo que se trata es de ver esta interacción dinámica entre factores internacionales y factores nacionales, aspectos económicos y también aspectos políticos. Yo quería simplemente para dar algunos ejemplos, de repente comentarles en el caso de negociación multilateral. Por ejemplo, se ha dado el caso de la Organización Mundial del Comercio, donde participan más de 160 países. Y uno, creo que de los casos más retadores
en el tema de negociación multilateral es el tema de llegar, que los países requieren llegar a un acuerdo para limitar las subvenciones que cada país le da a su sector pesquero. ¿Y por qué? Porque esto tiene implicancias medioambientales, los grandes subsidios a la pesca que se dan a nivel mundial. De hecho, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los objetivos planteados por Naciones Unidas hacia el 2030, se establece como meta que se elimine cualquier subsidio porque contribuye a la sobreexplotación, no ayuda a un manejo sostenible de los recursos en todo el mundo y no hay normas que hagan un compromiso de parte de los estados, sobre todo de los mayores subsidiadores, para reducir eso. Entonces lo que se trata es, dadas esas necesidades en la Organización Mundial del Comercio, donde están todos los países, lo que se ha tratado de hace muchos años es llegar a un acuerdo, a un acuerdo que pueda regular esto. Sin embargo, esto es complejo y puede haber habido varios aspectos dentro de eso, mucha necesidad de explicar ciertos conceptos que trae toda esta problemática, decir desde qué cosa es pesca ilegal, que cuando un subsidio contribuye a la sobrepesca, cuando no. Entonces, ¿cómo poner un límite, cómo cuantificar qué tan dañino es al medio ambiente? Hubo, por ejemplo, una propuesta de poner un compromiso, ¿no? Que cada país va a subvencionar, pero no más de, por decir, no sé, 50 millones de dólares al año. Entonces, surgen en esta compleja dinámica quién se va a comprometer, porque todos se van a comprometer a lo mismo. De repente el que subsidia más debería comprometerse a reducir más. Y de hecho hubo una propuesta para que los países que son los mayores productores sean los que más se comprometan a reducir estos tipos de subsidios. Y dentro de esta lista entraba el Perú. Entonces, si bien nosotros cualquier tope que pongan no nos afectaba tanto porque nosotros creo que casi no subsidiamos a nuestro sector, igual como país no era conveniente porque dejar que se relacione el concepto de que como eres gran productor otorgas mayores subsidios, porque eso podía, aceptar, digamos, esa relación podía afectar en el futuro. Entonces, por el lado del Perú, lo que se trató desde no se vio conveniente apoyar eso y también lo que se trató de mantener es una posición similar con algunos países de América Latina, más en defensa de la biodiversidad, la necesidad de monitorear esta actividad y la defensa del medio ambiente. Hasta ahora esas negociaciones siguen y lo que se esperaba era llegar a un acuerdo, alcanzar un consenso, ¿no? De algunas reglas básicas que se podrían establecer, pero estaban en plenas negociaciones y eso, bueno, se detuvo por el tema de la pandemia. Luego lo que se espera es que creo que en la siguiente conferencia en que se reúnen todos los países a nivel de ministros se pueda tener algún avance. Otro ejemplo, ahora un ejemplo distinto que también en el mismo caso de la Organización Mundial del Comercio ha sido el caso de, bueno, en el marco de la pandemia del COVID, al inicio, en mayo, varios países vieron la necesidad de un poco converger en posiciones para hacer un llamado a que prevalezca el libre comercio y que las medidas que se estén implementando de restricciones, sobre todo de tipo de insumos médicos, de productos médicos,
sean temporales. Entonces, esto nos muestra como un espacio, como esta organización multilateral donde se ejerce la diplomacia económica, actúa en distintos campos. En este caso particular, por ejemplo, lo que se hizo fue tal vez poner un poco de presión y de consensuar ciertas opiniones, las posiciones de los países en torno a que no se interrumpan las cadenas de abastecimiento y en que sea de mayor transparencia estas medidas que se estaban dando más o menos en mayo, que fue esta declaración, para que no se restrinja el comercio de manera indiscriminada, ¿no? Y que haya mayor transparencia sobre todo. Sin embargo, bueno, de 164 países de la OMC, en realidad quienes apoyaron esto fueron un poco más de 40, o sea, no todos. Entre ellos estuvo el Perú y bueno, nosotros luego de eso también cumplimos con contribuir a la transparencia de lo que estaba pasando en ese momento y notificar, por ejemplo, porque hay un sistema de notificaciones que todos los países tienen que informar de cualquier medida que pueda restringir el comercio. Por ejemplo, cuando se dieron las restricciones a la exportación de mascarillas, ¿no? Se tiene que dar el detalle lo más pronto. Finalmente, solo para dar una pequeña información sobre el tema del otro campo de la diplomacia económica, que es el de promoción de inversiones. Quería comentarles desde mi experiencia en el Reino Unido, que estuve a cargo de promover, de buscar oportunidades y de promover la forma en que las empresas británicas puedan llegar al Perú. Creo que una de las cosas importantes pero al mismo tiempo difícil de ejecutar y que llevó tiempo fue identificar en un ámbito tan complejo como puede ser Londres, porque es una de las capitales económicas mundiales y más dinámicas, es poder identificar aquellas empresas que pueden ser de interés, porque hay un universo de actores que incluyen no solo empresas, consultores, asociaciones, especialistas en servicio, y hay mucha competencia también entre todas. Entonces, una forma de ejecutar la diplomacia económica para este caso de promoción de inversiones fue hacer en realidad como un trabajo de hormiga, buscar qué empresas, estudiar el perfil de algunas empresas, hacer una aproximación directa con cada una de ellas. Claro, en el camino se van viendo que algunas sí, otras se descartan, pero es importante hacer ese trabajo, presentar la información como país de manera digerible y atractiva. En mi caso, en el caso de la embajada, lo que tratábamos de hacer era promocionar una cartera de proyectos de infraestructura. Entonces, había que conversar de manera que fuera esto, que la información fuera digerible, que la información fuera fácil de transmitir y escuchar directamente a las empresas. Muchas de ellas tenían operaciones en otro país de América Latina, o muchas de ellas no solamente solo tenían operaciones en Europa y otras en Asia, algo así. Entonces, lo que se trataba de hacer es visitarlas, escuchar mucho qué es lo que esperaban, qué es lo que se necesitaban, ser muy transparente en la información, y luego con eso recién lo armábamos todo que se llaman roadshows de inversiones, en el que ya se traía a los especialistas, a los que pueden hablar en detalle de los proyectos, de las etapas y todo,
pero ya habiendo hecho un trabajo previo y en el que ya de hecho habían hasta consultas puntuales y podían dar avances más concretos para que puedan involucrarse. Muchísimas gracias a todos por vuestro interés.